Paz de Cristo, amados hermanos y hermanas. Les saluda su amigo y hermano Gerardo Torres. Y en esta ocasión quisiera recordarles el gran privilegio que Dios nos ha dado de ser copartícipes en la predicación de su palabra, en la predicación de su evangelio. Pero también de la misma manera quisiera comentarles que no solamente es un privilegio, sino que también es una responsabilidad de parte de Dios el que usted y yo prediquemos la palabra de Dios a toda criatura. Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí nos está indicando esa responsabilidad, ese mandato de parte de Dios a ir a predicar este evangelio. Pero hay algo maravilloso que también Dios incluye en estos textos, mis hermanos, y es que no solamente nos da el mandato, no solamente nos da la responsabilidad, sino que también nos capacita. Escuche lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos últimos versículos, hermano, nos habla de dones espirituales. Obviamente hay más. La Biblia incluye en sus páginas, en sus textos, nos menciona diferentes tipos de dones espirituales. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es de que el Señor no solamente nos da la responsabilidad de predicar, sino que también nos capacita por medio del Espíritu Santo, dotándonos o dándonos dones espirituales, los cuales nos van a servir para la edificación de la iglesia, pero también para predicar su palabra a toda criatura, y que a través de esos dones espirituales la gente pueda ver el poder del evangelio reflejado en nosotros, en las vidas de ellos, y puedan aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Así que quiero invitarles, hermano, a que aprovechemos esta lección, pongamos atención y recordemos que en cada uno de nosotros Dios ha depositado algo especial, algo sobrenatural, un don espiritual del cielo para que nuestra predicación sea empoderada y sea más efectiva en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida a la lección número 8. Vamos avanzando poco a poco, vamos aprendiendo un poco más acerca de los diversos recursos que tenemos para la predicación, diversas cuestiones que, aunque son un poco teóricas, deben reflejarse en la práctica y debemos diariamente comenzar a aplicar lo que hemos comenzado a aprender. El día de hoy vamos a aprender un poco acerca de los dones espirituales y el predicador. Esta es la lección número 8, la importancia de la misma. Como Pedro en su primera predicación solamente tuvo el recurso principalmente de la predicación como tal, la fuerza del Espíritu Santo, y le dio un resultado asombroso, pero ahora vemos que en la segunda predicación hace un gran énfasis junto con los dones espirituales, y ahora sí tiene un resultado extraordinario. También vamos a ver la clasificación de los dones, un estudio que acaba de salir acerca de el conocimiento que se tiene actualmente de los dones en la iglesia, y vamos a clasificarlos y principalmente vamos a estar viendo cada uno de ellos y cómo se puede aplicar. Iniciamos entonces. Hechos capítulo 3 nos habla acerca de la segunda predicación de Pedro. Ya vimos en clases pasadas la primera predicación de él, pero el día de hoy hablamos sobre la segunda. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, el cual quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces fijó los ojos en ellos, los vio esperando recibir algo, y entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces Pedro, tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andaba saltando y alabando a Dios.
Bien, esta historia la conocemos, Hechos capítulo 3, pero hay algo interesante. Recordemos que en el capítulo 2, en el primer mensaje de Pedro, hubo 3,000 que se bautizaron aquel día. Pero ahora, después la palabra del Señor dice que continuando esto, el cojo de nacimiento, les tenía asidos por las ropas, no les soltaba y ellos comenzaron a predicar a una gran multitud que se juntó al ver que este cojo había sido sanado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Pedro y de Juan aquel día, aunado a la sanidad? ¿Queremos ver? Hechos capítulo 4, versículo 4 nos da la respuesta. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Dios le permitió a ellos, a través de la predicación y a través del don de la sanidad, tener unos resultados impresionantes. El predicador tiene el compromiso de transmitir la palabra de Dios y debe ir respaldado con recursos divinos. Muchachos, tienen que reconocer estos recursos divinos, tienen que aplicar estos recursos divinos. Estos son los dones espirituales. Estas son herramientas que les fueron dadas a ustedes por el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene estas herramientas que debe aprender a utilizarlas. Ahora, el predicador no podrá tener éxito en la predicación si no conoce estas habilidades dadas por el Espíritu Santo y no las aplica. En un estudio en 72 adultos, y aquí dejo la descripción del mismo y dónde lo pueden encontrar, hicieron la pregunta a 72 adultos por escrito: ¿cuál es tu don espiritual? Señalo este estudio porque nos refleja la realidad actual. Quiero hablarles de las cosas tangibles, de las cosas así más objetivas, y no decir que simplemente muchos no conocen de su don. Mejor decirles lo que encontró este estudio. 72 adultos le preguntan: ¿cuál es tu don espiritual? 15 contestaron lo que se podría considerarse como un hombre válido para un don espiritual. 22 no la respondieron este estudio, y 28 enumeraron sus dones con términos que la Biblia no tenía en su lista de dones, sino que algunos de ellos eran frutos. Por ejemplo, alguno de ellos contestó: no, pues yo tengo el don del amor, o yo tengo el don del gozo, y ese es el fruto del Espíritu Santo, mas no son los dones. Ahorita vamos a empezar. Ahora, como introducción, vemos a Pablo en la cárcel escribiéndole su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, como si nos estuviese escribiendo una carta el día de hoy. Y nos dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pablo señala una situación que yo creo que refleja la situación actual. Muchos de los hermanos ignoran acerca de los dones espirituales. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y lo veo y puedo verlo en cada uno de los hermanos en los cuales me toca impartir esta clase. Muchos de ellos yo he descubierto grandes dones, pero muchos de ellos no lo saben cuáles son los dones. Ahora, como definición, la palabra don es una transliteración de las letras griegas que son carisma. En su etimología tiene un significado: un favor gratis, un regalo, un don o un beneficio. Un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, la cita, y es dada al creyente que lo habilita para desarrollar una tarea en específico con un objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo, principalmente para la iglesia o para el ministerio, que es el servicio en la obra de Dios. Ahora, un don espiritual no es un talento. Un talento es una capacidad que uno tiene desde su nacimiento físico y que se puede perfeccionar. Por ejemplo, el talento de los músicos. No, el talento de la música no necesariamente es un don, pero hay aquellos que utilizan la música a través de su don, por ejemplo, el don de la liberación, y a través de la música utilizan ese medio para ejercer el don y
y se liberan muchos inconversos, se liberan cadenas, se rompen cadenas, pero quiero hacer hincapié en esto. El don de la música, perdón, el talento de la música no es un don. Por ejemplo, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 16, habla de que David tenía este talento, sabía tocar, también era prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Está dando características de él, pero el don espiritual que podemos describir en David, el don de la profecía, lo conocemos esto, era tomado por el Espíritu Santo, escribía los salmos y estos salmos forman parte de lo que es la Biblia, y muchas de esas escrituras en los salmos son profecías para nuestro tiempo que se han cumplido. Ahora, un don espiritual es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a cada uno cuando nace nuevo en Cristo. Solo los cristianos tenemos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque este es la capacidad dada por el Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 11. Lo puse en traducción al lenguaje actual. Dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ahora, este término de ministerio es servicio. Póngalo por servicio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez de que ustedes sepan el don que han recibido, pónganlo por obra. No lo tengan guardado. Muchos de ustedes aquí que me están escuchando, el Señor los ha usado para predicar, pero no han descubierto, aunque ejercen su don, porque es algo sobrenatural del Espíritu Santo que lo hace, no lo han descubierto y entonces no lo han puesto por obra, ni tampoco lo han ministrado a otros. Vamos a ver la clasificación bíblica de los dones espirituales. Lo vemos principalmente en 3 epístolas de Pablo a los romanos, a los corintios y la carta a los efesios. Vemos que son 28 que fueron descritos, pero si se fijan, algunos de ellos son sinónimos o están repetidos, y entonces son 28 los que están descritos en la Biblia, pero se resumen en 18, que a continuación pongo esta tabla importante. Se clasifican según los libros de teología sistemática en 9 y 9. ¿Por qué se clasifican así según los libros de teología sistemática? Y hago hincapié en esto, porque muchos de los autores de estos libros mencionan que estos primeros 9 que estoy señalando aquí eran solamente para los cristianos del primer siglo. Y que después de que terminó este periodo, entonces siguieron estos de acá. Hemos, por la práctica y a través del Espíritu, la revelación de la palabra de Dios, a través del Espíritu nos hemos dado cuenta que todos los dones bíblicos siguen vigentes, son para nosotros. Y es algo esto importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Recordamos en el avivamiento de la calle Azusa en 1900, en el cual hubo un despertar poderoso, en el cual comenzaron las nuevas lenguas, teniendo el concepto anterior de que no había para el don de hablar en lenguas en nuestro tiempo. Y entonces todo esto nos damos cuenta que es una realidad. Vamos a enumerarlos de uno por uno y vamos a estar hablando de ellos rápidamente. Primero, el don de apóstol. El término apóstol proviene del griego, que significa enviado. Un apóstol es un enviado. Y en el sentido etimológico, quisiera hacer hincapié en esto porque no me quiero meter a un debate necesariamente, sino que en el sentido etimológico de la palabra, por el Espíritu Santo hay enviados de manera específica. Es decir, hay apóstoles, hay enviados a un lugar en específico. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de ellos, el misionero de Gales. En 1880, muy representativo, fue enviado, fue un apóstol, a la provincia de India de Assam. Entonces recordamos que algo sucedió. Fue arrestada la familia y exigieron que el padre, este misionero, renunciara a Cristo o ver a su esposa y sus hijos asesinados.
Cuando se negaron, sus 2 hijos fueron ejecutados por los arqueros y le dieron la oportunidad de retractarse. El hombre volvió a negarse y ahora su esposa cayó de manera similar. Aún negándose a retractarse, el hombre siguió a su familia en gloria. Cuando murieron sus hijos, hizo la declaración: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Cuando ahora le dieron una decisión y ahora mataron, él se rehusó, mataron a su esposa, empezó a declarar: he decidido seguir a Cristo, porque la cruz está delante y el mundo atrás quedó. Obviamente fue muerto, pero de acuerdo a este misionero, cuando regresó a la aldea, un avivamiento había estallado de manera tremenda. También este misionero, Sadhu Sundar Singh, fue enviado a esta aldea, a la aldea de Assam, lo vimos, en India. Y cuando había fallecido el primer enviado, el primer misionero de Gales, y había muerto, ahora que él regresó había un avivamiento, y los que lo habían asesinado fueron los primeros convertidos. Ellos mismos vinieron a la fe. Así de que este misionero tomó las últimas palabras de este mártir y compuso con música tradicional de la India, con el fin de hacerlo uno de los primeros himnos exclusivamente indígenas, que hasta la fecha la seguimos cantando. He decidido seguir a Cristo. El don de apóstol. Ahora vemos el don de la profecía, que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración las cosas distantes y futuras. Primera de Corintios 14, vemos que dice Pablo, mis queridos hermanos, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios y no impidan que se hable en idiomas desconocidos, pero háganlo de manera correcta. Deben procurar hablar de parte de Dios. Cuando se habla de parte de Dios en profecía, vemos las cosas maravillosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actualmente. Este libro que ustedes lo pueden comprar, ustedes lo pueden obtener también en línea para leerlo, La visión de David Wilkerson. Fue escrito aproximadamente en 1970-1980. Fue David Wilkerson, ya habíamos hablado de él, un pastor el cual fue enviado al área de Nueva York. Y en este libro se plasma una visión, una profecía que el Señor le dio. Entonces, ¿cuál fue la profecía? Ve una plaga viniendo a este mundo y las cantinas, iglesias y el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida. En ese tiempo nadie le entendía, creo que actualmente nosotros le entendemos. La plaga va a forzar a los creyentes que no oran a entrar en una oración radical y a leer sus Biblias, y el arrepentimiento será el clamor del hombre de Dios en el púlpito. Y de todo esto va a surgir un tercer gran despertamiento que arropará a América y al mundo. El don de la profecía. El don de palabra de ciencia y de sabiduría. Interesante, tenemos que poner mucha atención. La palabra de ciencia es la capacidad dada por el Espíritu Santo, primero para comprender las Escrituras, asimilarlas, organizarlas y transmitirlas de manera fácil. Pero el don de la palabra de sabiduría es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para aplicarlas. El don de ciencia es para comprenderlas. El don de sabiduría es para aplicarlas, la verdad espiritual, de una manera efectiva en cualquier situación. Tiene el don de la palabra de sabiduría, tiene el don de la palabra de ciencia. El don de sanidad es la capacidad dada por el Espíritu Santo para sanar de manera instantánea, total o por su palabra o contacto físico. Era una señal para autentificar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Lo vemos en Marcos 16, del 15 al 18. Ese es el don de sanidad. El don de milagros es un don de señales de milagros. Esto incluye al don de sanidad, donde las personas
dotadas es capaz de echar fuera demonios, muestra una señal sobrenatural a los inconversos, realiza una sanidad incluso en una situación hostil o insoportable para la gloria de Dios, y lo vemos también descrito en las Escrituras. El don de lenguas y el don de la interpretación de lenguas. El don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu para hablar en otro idioma. Importante esta situación, es un idioma desconocido por la persona con el propósito de servir en aquel tiempo para un judío inconverso. En aquel tiempo, ahora actualmente sabemos que es en otro idioma para hablar a una congregación si hay un intérprete, porque hay un don de interpretación de lenguas que es la capacidad dada por el Espíritu para comprender otro idioma desconocido por la persona con el propósito de transmitir el mensaje dado por el que habló en una reunión de los creyentes. Tenemos también el don de discernimiento de espíritu. Sin embargo, hay algunos creyentes que tienen el don de discernimiento espiritual, porque a todos nos ha dado por el Espíritu también un discernimiento, pero aquellos que ejercen el don como tal, es decir, la capacidad dada por Dios para distinguir entre la verdad de las palabras y las engañosas doctrinas propagadas por los demonios. Todos somos exhortados a discernir espiritualmente, y esto lo vemos, pero algunas personas en el cuerpo de Cristo han recibido la capacidad especial para detectar estas falsas doctrinas o falsos profetas y exponerlos. También vemos el don de administración, el don del liderazgo. Alguien que tiene la capacidad extraordinaria por el Espíritu de coordinar, inspeccionar y delegar responsabilidades a otros con el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios. Lo vemos en estas citas bíblicas. El don de dar permite a la persona detectar de una manera sensible las necesidades materiales o financieras y resolver esas necesidades. Yo me he visto en muchos momentos bendecido por aquellos que tienen el don de dar en situaciones muy difíciles en el pasado. El Señor me ha bendecido por hermanos que tienen el don de dar y saben, son enviados. Y curiosamente, por la gracia de Dios, ahora que comienzo ya a ejercer mi carrera como médico, que ya ya empiezo un poquito a tener más solvencia económica, ahora sin ellos saber, sin muchos de ellos saber, ni imaginarse, dejaron de ejercer este don en mí, porque ahora el Señor suplió. Y cuando yo necesitaba, sin decirlos, el Señor se los hacía sentir y bendecían mi vida y bendecían. He visto que han bendecido a otros. El don de la enseñanza, ese es otro. Esta es la habilidad de comunicar la verdad de Dios en términos sencillos, aunque sean conceptos muy difíciles. Los que tienen el don tienen esta habilidad de comunicar la verdad en términos sencillos y prácticos para el creyente. El don del evangelismo. Esa también es una habilidad sobrenatural de conducir al no creyente al conocimiento. Igual que lo veíamos ahorita en el don del discernimiento. Dios nos ha dado discernimiento y también aquellos que tienen el don del tal. Y asimismo, el Señor nos ha llamado como un mandato al evangelismo, pero hay algunos que tienen el don y son ganadores de almas. El don de exhortar, la persona que tiene la capacidad por el Espíritu de animar, de fortalecer a otros mediante consejos sabios. Algo importante, el Señor te hace saber, te hace entender. Cuando Él te ha dado ese don de animar, la gente se acerca a ti, te pide consejos, el Señor te da palabra de una manera gloriosa. Entonces, ejércelo si tienes el don de exhortar. El don de fe es una extraordinaria confianza en Dios, que es inamovible por situaciones, dolor o fallas. Este don fortalece a las personas y a los creyentes, por ejemplo, para soportar la persecución o las dificultades. Es el don de fe. El don de misericordia es la capacidad por el Espíritu Santo para ayudar de maneras prácticas, demostrar la sensibilidad, la compasión, los que están sufriendo, pasando alguna necesidad. El don de pastor maestro, alguien que tiene la habilidad sobrenatural de enseñar, de educar, de cuidar a un grupo de creyentes para llevar a cabo una obra de ministerio. El don del servicio. Esta es una habilidad de identificar necesidades en otros y servirles
cubrir o auxiliar esas necesidades encontrando su satisfacción en este servicio de los santos. Bien, básicamente como generalidades vimos estos 18 dones. Ahora, la finalidad es que los oyentes sean perfeccionados hasta alcanzar la madurez que les haga parecerse a Cristo. Esta es la finalidad de los dones. Y es necesario que la predicación vaya de la mano con los dones espirituales de la iglesia. Ahora sí, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son las herramientas poderosas que el Espíritu Santo te ha regalado a ti? Y es necesario que las pongas por obra. Es necesario que busques la llenura del Espíritu Santo y en tu predicación o en la administración utilices estos dones. No pierdas mucho el tiempo buscando dones que el Señor no te ha dado. Utiliza los dones que Dios te ha dado. Refuérzalos con oración, refuérzalos con ayuno, refuérzalos pidiendo al Señor más de su Espíritu. Es importante esta situación. Mi deseo es que el Señor les bendiga y ustedes puedan identificar su don en la predicación.